Estamos frente a una semana clave en el mercado bursátil, donde van a presentar balances las empresas más importantes del S&P 500. El miércoles tenemos la presentación de Microsoft, de Amazon, de Meta y de Google, y el jueves vamos a tener la de Apple. Recién dentro de un mes va a presentar Nvidia, así que todavía falta para esta presentación, pero lo más importante es cómo nos encontramos ahora mismo. Vemos que está siendo una excelente semana para el sector de semiconductores, también por supuesto para Amazon, pero que la mayoría de las Mag 7 están perdiendo o están neutra. Por ejemplo, Google o Meta, Apple también se encuentra neutra y Microsoft está perdiendo casi 1% en lo que vamos de semana. Eso sí, en el último mes podemos ver que cambia bastante el panorama. Tenemos mayoritariamente verde en el sector tecnológico, bastante rojo en el sector de cuidado de la salud y en el de energía. El índice de miedo y codicia actualmente se encuentra en 66 puntos, efectivamente en la codicia, y vemos que justamente antes de este gran bull run, hace exactamente un mes, estábamos en los 18 puntos. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la valoración del S&P 500. Actualmente está cotizando a 25.65 veces beneficios, muy similar a lo que estaba hace exactamente un año, luego de las tarifas impuestas por el presidente Donald Trump. A partir de ahí tuvimos un bull run bastante extendido y bastante largo hasta noviembre de 2025, en donde superó los 29 veces beneficios. Y la gente se está preguntando, ¿ya tocamos fondo? ¿Ya hemos hecho un piso? A partir de ahora, ¿se viene el bull run histórico de igual manera que sucedió en noviembre de 2025? Bueno, eso está por verse. Pero hoy vamos a analizar estas 5 acciones que presentan balances esta semana y ver cómo están justamente antes de su gran presentación. Arrancamos con Google, que en el último año la tenemos subiendo un 115%, está en máximos históricos, en el rango máximo de las 52 semanas, y actualmente está cotizando a 28.96 de Forward PE. Por supuesto que muy por encima de lo que es el promedio del sector y también por encima del promedio histórico. Estaríamos pagando casi 24% de premium en comparación a este promedio, pero vemos que el PEG, el Price to Earnings Growth, sigue siendo interesante de 1.85. Como sabemos, esta métrica nos gusta que sea menor a 2, ya que refleja una excelente relación entre la valoración actual de la empresa y el crecimiento de la misma. Va a presentar balances, como bien decíamos, el 29 de abril, y hay 25 analistas que se encuentran bullish y hay únicamente 6 que se encuentran bearish. Las últimas presentaciones han sido positivas para esta empresa, así que creo yo no debemos preocuparnos mucho por sus resultados. Lo que sí deberíamos prestar atención van a ser las capital expenditures, que eso el mercado lo va a tener muy en cuenta a la hora de pricearla. Hoy salió la noticia de que van a invertir 40.000 millones de dólares adicionales en Anthropic, la inteligencia artificial de cloud básicamente, y les van a proveer 5 GB de poder de computación, es decir, electricidad para que siga funcionando esta inteligencia artificial y pueda por supuesto seguir atrayendo clientes. Esto es una mala señal para la alianza que tiene Microsoft con OpenAI y por supuesto que Amazon también se puede ver un poco perjudicada. Si nos fijamos en lo que son sus métricas financieras, vemos que estaría todo perfectamente, los beneficios por acción en máximos históricos, los ingresos también en máximos históricos y lo mismo pasa con el flujo de caja libre. El Return on Invested Capital es del casi 22%, muy interesante, y vemos cómo han ido recomprando sus propias acciones a lo largo de los últimos 3-4 años. Recuerden que pueden conseguir esta planilla en bdefinanzas.com, la cual se alimenta con la extensión de Ticker Data. También pueden encontrar esta fabulosa herramienta en la descripción de este video, que sin duda les recomiendo que la utilicen. Si nos fijamos en mi tablero financiero se sacaría un 6/8, únicamente estaría fallando en lo que es el Free Cash Flow Margin y el Free Cash Flow Conversion, y esto es debido especialmente al auge de las Capital Expenditures. Literalmente se han duplicado respecto al de 2024, y desde esta perspectiva lo podemos ver mejor. Miren cómo se ha ido gastando el flujo de caja libre a lo largo de todos los últimos trimestres de una manera muy rápida. Están quemando muchísima liquidez. Como sabemos, esto hace que el flujo de caja libre se vea perjudicado y es por eso que se ha estancado en los últimos 3 años. Ha estado creciendo a un casi 7% cuando en general lo venía haciendo a un 16,3%. También sus márgenes se vieron muy perjudicados en 2025, han bajado bastante y lo mismo ha pasado con su conversión, por supuesto. Sabemos que estas dos métricas prácticamente que van de la mano. Para analizar si es un buen momento para comprar esta empresa, tenemos que hacer un Discounted Cash Flow Analysis. Este es uno de los métodos de valoración intrínseca más conocidos en el mundo de las inversiones y lo han utilizado grandes inversores como por ejemplo Charlie Munger o Warren Buffett
para construir su riqueza. Para eso necesitamos una tasa de crecimiento del flujo de caja libre que en este caso yo estimo que sea del 18% por año hasta el año 2034, y es por eso que nuestro valor intrínseco sería de $286 por acción. Es casi un 20% de diferencia de los precios actuales de esta empresa, lo cual significa que actualmente estaría sobrevalorada. Vemos que el mercado está apreciando actualmente casi un 21% de aumento en el free cash flow, lo cual pienso que sin ningún tipo de problema puede ser cierto, puede ser factible, pero no sabemos cuánta rentabilidad va a dar toda esta inversión en inteligencia artificial, así que por el momento prefiero ser conservador con mis proyecciones. Eso sí, algo que llama mucho la atención es el estimado del flujo de caja libre para 2026 de únicamente $22.000 millones, casi un 70% menor a lo que fue en 2025, y esto se debe, como bien comentábamos, a los gastos del capital. En su valoración histórica todo nos está indicando que, por supuesto, estamos pagando precios muchísimo más caros. Si hacemos una valoración múltiple comparándola con otros de sus competidores, como por ejemplo Microsoft, Meta, Amazon y Apple, nuestro valor intrínseco sería de $343 por acción, y si promediamos estos dos modelos en un output, llegaríamos a una conclusión de que nuestro valor intrínseco final sería aproximadamente $315. Estaríamos pagando actualmente un 9% de premium en comparación al precio actual, pero si quisiéramos un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $283 por acción. Los analistas de Wall Street tienen un price target de 387, lo cual significaría poco aumento, un 13% de cara a los próximos 12 meses, y teniendo en cuenta que esta empresa ha subido casi 10% en lo que va del año, estaríamos hablando un retorno total aproximado del 23% para el total de 2026. Unas rentabilidades por supuesto mejores que los promedios del S&P 500, pero muy por debajo de lo que ha rendido en 2025 de manera en general. Seguimos con la empresa de Microsoft, que ha sido una de las que más se ha hablado esta semana. Vemos que ya en el último año se encuentra positiva en un 9%, y esto se debe a la gran suba que ha tenido especialmente en el último mes del 12,3%. De todas formas, desde el comienzo de año de 2026 no la tenemos positiva, ha bajado casi 13%, pero muchos están preguntando si después de esta semejante suba sigue siendo una oportunidad, y eso es justamente lo que les voy a responder ahora en un momento. Antes de eso tenemos que analizar su valoración, que actualmente es de casi 25 de forward PE, está un poquito por encima de lo que es el promedio del sector y bastante por debajo de su propio promedio histórico. Un descuento interesante estaremos teniendo del 20,5%, y el price to earnings growth es bastante más interesante, de 1,58, muy por debajo de lo que fue su promedio histórico de los últimos 5 años. También va a presentar balances el día miércoles 29 de abril, en donde 23 analistas se encuentran bullish y únicamente 6 se encuentran bearish. En las últimas presentaciones no ha habido ningún tipo de problema con esta empresa, siempre ha sido muy sólida a la hora de presentar balances, y vemos que para los próximos 4 trimestres se esperan crecimientos de doble dígito en cada uno de ellos. Pero al igual que con Google, hay que estar muy atento a las capital expenditures, porque Microsoft está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, y por ejemplo ayer se confirmó una inversión de $18.000 millones en Australia para expandir todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Una mala noticia es que enfrenta una demanda por $2.800 millones en el Reino Unido debido a unas licencias de computación en la nube. Hay que ver de qué manera se resuelve esto, pero tampoco generaría un gran problema en términos financieros para Microsoft, porque $2.000 millones para ellos no es tanto. Estamos hablando de una de las empresas más grandes del mundo. Eso sí, afectaría muchísimo a su reputación, que como sabemos es un valor intangible que todas estas empresas deben cuidar. Algo que nos llama la atención en la Stock Screener es la significante bajada que ha tenido el Return on Invested Capital en los últimos 3 años, actualmente en 21%, sigue siendo bueno, pero no es nada comparado al 26,3% en 2022. Si nos fijamos en mi tablero financiero, se sacaría un 7 sobre 8 de las 8 métricas que yo considero más importantes. Únicamente estaría fallando en la conversión del flujo de caja libre, y al igual que con Google podemos ver el auge de las capital expenditures en 2025, y es mucho más claro si lo vemos de manera trimestral. Una de las cosas que más me gusta de esta empresa es el excelente dividendo que pagan. Vemos cómo lo han aumentado muy rápidamente a lo largo de toda la última década. Si bien tienen un dividend yield bastante bajo, este crecimiento es muy acelerado, casi del 9% por año en los últimos 10 años, con un free cash flow payout ratio también muy saludable. Recordemos que este porcentaje nos dice cuánto porcentaje de flujo de caja libre utiliza la empresa para pagar dividendos, y si este fuera más del 80%, podríamos considerar que el dividendo se encuentra en peligro. En este caso no es así y no está cerca de serlo, y eso es algo que nos da muchísima seguridad
para el largo plazo. Ahora, si hacemos un discounted cash flow análisis y utilizamos una tasa de crecimiento del 18% en el flujo de caja libre, vemos que nuestro precio intrínseco sería de $447. Estaríamos teniendo un 5,7% de margen de seguridad, ya que el mercado actualmente está apreciando un 17,15% de aumento, lo cual también puede considerarse justo. De todas formas, yo considero que un 18% está bien para esta empresa, también teniendo en cuenta la rentabilidad que puede generar toda la inversión en inteligencia artificial que están haciendo, al igual que pasa con Google. De todas formas, si queremos ser más conservadores y utilizar una tasa del 16%, nuestro precio intrínseco sería de $388, si estaríamos pagando un premium de prácticamente el 9%. En una valoración múltiple, comparándola con también sus competidores, nuestro precio intrínseco sería de $450, y si en este caso hacemos un dividend discount model y tenemos en cuenta que esta empresa aumenta su dividendo en un 8,15% por año, nuestro precio intrínseco en este caso sería de $443 por acción, un 5% de margen de seguridad estaríamos teniendo respecto al precio actual. Promediando estos tres modelos, vemos que serían muy similares los resultados. Tendríamos un valor intrínseco final de $446 por acción, prácticamente un 6% de margen de seguridad, pero si quisiéramos uno del 10, nuestro valor aceptable de compra sería de $402. Eso sí, Wall Street tiene un price target bastante interesante de 577, lo cual significaría un 37% de aumento. Es un upside bastante importante que todavía estamos a tiempos de agarrar. Así que la respuesta es que sí, a pesar de esta suba del 12,5% casi, para mí siguen siendo buenas oportunidades para entrar en Microsoft o para acumular para largo plazo. Recuerden que mis videos tienen fines únicamente educativos y de entretenimiento, y nada de lo que comento en YouTube o en otras redes sociales constituye asesoramiento financiero. Es simplemente mi opinión. Seguimos con la empresa de Meta Platforms, que en el último año la tenemos subiendo casi 27%, y vemos que en el último mes también ha tenido un bull run bastante interesante, subiendo 13,5%. Algo que me llama mucho la atención en el primer gráfico que veo es la volatilidad que tiene esta empresa. Vemos que luego del balance de octubre ha bajado todo este recorrido, y luego de presentar balances en enero ha subido este recorrido. Es decir, que es muy volátil a sus presentaciones de balances, y en este caso sería distintas a las empresas que ya hemos revisado anteriormente. Va a presentar también el 29 de abril, en el cual 21 analistas se encuentran bullish y 7 de ellos se encuentran bearish. Su historial de presentaciones ha sido correcto a lo largo del último año, pero como les vengo diciendo, todo va a depender de las capital expenditures. El día de hoy se ha anunciado un acuerdo con Amazon para que Meta pueda usar los chips de Gravision que produce justamente Amazon, y gracias a eso darle vida a su inteligencia artificial. Y una mala noticia, o que al menos yo considero mala, es que van a empezar a traquear los mouse, los ratones que utilizan sus empleados en Google, LinkedIn y Wikipedia. Esto es parte de un entrenamiento de inteligencia artificial que están haciendo, y es algo que para mí no es positivo, porque me parece que no corresponde revisar qué están haciendo tus empleados en sus jornadas de trabajo. Es una opinión personal, pero por supuesto que va a ayudar a desarrollar distintos modelos de inteligencia artificial que esta empresa tiene planificados. En términos de valoración, vemos que tiene un forward PE de 21.83, sigue siendo muy alejado de lo que es el promedio del sector, pero por debajo de lo que es el promedio histórico de los últimos 5 años. Únicamente un 3% de descuento estaríamos teniendo, pero eso sí, el price to earnings growth es bastante atractivo de 1.02, lo que es menor al promedio del sector y al promedio de los últimos 5 años. Cuanto más cerca de 0 esté este número, mayor va a ser la valoración que paguemos en comparación al crecimiento que se le espera a esta empresa, que es del 21,8% en ingresos y del 21,5% en beneficios por acción de cara a los próximos 3 a 5 años. Otra vez, y otro patrón que se repite, es la bajada del Return on Invested Capital del 7% respecto al año anterior, y por supuesto sabemos que esto afecta al crecimiento de los beneficios por acción futuros. En mi tablero financiero se sacaría un 6/8, también estaría fallando en lo que es el margen del flujo de caja libre y su conversión, y vemos cómo se han duplicado las capital expenditures en el último año. Específicamente se han intensificado a partir del último trimestre del 2024. Si analizamos su flujo de caja libre, vemos la rapidez de cómo lo han estado aumentando en la última década a un 22,5% por año, y sus márgenes han sabido estar en niveles realmente excelentes, por ejemplo en 2017 del 43%, y se han visto obviamente muy perjudicados en este 2025. En términos de eficiencia, sabemos que es un modelo de negocio muy barato, asset light es como se llama, unos márgenes realmente
realmente impresionantes, un gross profit ratio del 82%, y es que esta empresa es puramente de publicidad. Eso sí, hay que tener en cuenta que es muy sensible a las recesiones económicas. Por ejemplo, en 2022 tuvimos 2 trimestres de GDP negativos, el cual técnicamente entramos en una recesión, y es por eso que sus ingresos han bajado en ese año. Y además también sabemos lo que ha pasado con el metaverso durante ese periodo de tiempo, el cual han estado invirtiendo muchísimas capital expenditures como se ve en pantalla, y que finalmente tuvieron que cerrar el proyecto y no les trajo ni siquiera un solo dólar de ingreso. Fueron 80.000 millones de dólares en flujo de caja libre tirados a la basura prácticamente, y es por eso que el mercado la castiga tanto cada vez que anuncian distintos tipos de inversiones. Hay una incertidumbre más grande con esta empresa por justamente esto que pasó en el metaverso, que por supuesto no es favorable para Meta. Si hacemos un discounted cash flow analysis y en este caso utilizamos una tasa de crecimiento del 16%, nuestro valor intrínseco sería de $740 por acción, un 9% de margen de seguridad estaríamos teniendo aproximadamente, ya que el mercado estaría priceando un 14,7% de aumento. Vemos que se van a reducir mucho sus flujos de caja libre en 2026, o al menos eso es lo que estiman los analistas, en un 78% respecto al de 2025, por supuesto debido a los gastos de capital. En una valoración múltiple, en este caso nuestro resultado intrínseco sería de $773 por acción, y si promediamos estos dos modelos, nuestro valor intrínseco final sería de 756. Estaríamos teniendo efectivamente un margen de seguridad superior al de 10%, y es por eso que sale la señal de comprar. De todas formas, vemos que los analistas de Wall Street tienen un price target de 855 con un upside del 26,6%, que la verdad puede ser bastante interesante para el próximo año. Mi recomendación final es que tengan cuidado con el balance de esta empresa. Vemos que ha respondido muy mal en el de octubre y muy bien justamente en el de enero. Para mí los resultados van a ser correctos, van a estar a la altura de lo que estiman los analistas, pero hay que ver cómo la trata el mercado, sobre todo teniendo en cuenta las capital expenditures. Vamos con Amazon, que hoy sorprendentemente la tenemos subiendo un 3,5% y ya se encuentran los $264 por acción. Vemos que el 27 de marzo ha hecho un piso en menos de $200, y si vos compraste en esos precios, déjame decirte que te felicito porque actualmente se encuentra la empresa en máximos históricos. Va a presentar balances también el 29 y sorpresivamente hay únicamente 4 analistas que se encuentran bullish y 23 en este caso que se encuentran bearish. Las últimas presentaciones de esta empresa han sido correctas, en el último de 2025 estuvieron en línea con lo estimado, no pudieron superarlos, y sí se espera una bajada en el trimestre número 3 del 2026. En términos de valoración la tenemos a 32.83 de forward PE, por encima de lo que es el promedio del sector y por supuesto que por debajo de lo que fue el promedio histórico de los últimos 5 años, que obviamente estos niveles no son comparables a los de mercado actual, por lo que en este caso no lo vamos a tener en cuenta. Y lo que sí llama la atención es el PEG, el Price to Earnings Growth, de 1.70. Hasta ahora no vimos ningún Price to Earnings por encima de 2, y eso es algo que por supuesto emociona bastante. En el día de hoy tuvimos la noticia de que Amazon ha comprado acciones de la startup de energía nuclear llamada X-Energy. Esta es una startup nueva, es una empresa nueva que cotiza a $27, y por supuesto que todas las grandes hyperscalers están buscando energía. Ya no les alcanza con lo que les da Estados Unidos, quieren algo extra, quieren algo más. La inteligencia artificial ocupa muchísima energía, entonces por supuesto que las empresas de reactores nucleares o por ejemplo empresas de uranio pueden verse muy beneficiadas. Ojo que hay que también estar muy atentos con eso. Díganme en los comentarios si quieren que haga un video específico hablando de estas empresas. Si nos vamos a la Stock Screener podemos ver que las acciones en circulación no han parado de aumentar desde la última década, tampoco pagan un dividendo, así que en ese sentido no le devuelven capital al inversor, y otra vez tenemos la importante bajada del Return on Invested Capital, actualmente del 10,7%, que en este caso para mí no es nada atractivo para una empresa de semejante calidad. En términos de eficiencia estaríamos correctos, un 50% de Gross Profit Ratio, muy superior a lo que fue el promedio histórico de los últimos 10 años, y debido a sus flujos de caja impredecibles no podemos hacer un Discounted Cash Flow Analysis. Vemos cómo estos han bajado muy considerablemente en 2025 y que en 2026 los analistas estiman que sea negativo. Esto quiere decir que están tomando deuda, lo cual obviamente no es una buena señal, pero por supuesto tenemos que tener en cuenta la gran rentabilidad que ellos suponen tener una vez finalice todo este proceso de integración de inteligencia artificial a los diferentes procesos.
Para valorarla vamos a necesitar un análisis de sensibilidad. Esta herramienta nos permite proyectar futuros retornos hasta el año 2031 y necesitamos únicamente dos variables. Lo primero es el esperado crecimiento de los beneficios por acción de los analistas, que en este caso estima ser del 16,5% por año, tal cual lo vemos en pantalla. Y ahora llega la parte más difícil, que es proyectar el futuro de Price to Earnings. Vemos que en 2024 fue de 38, en 2023 fue de 51 y esto hace un promedio de 45. Actualmente es de 36.38, casi un 20% de diferencia, así que podemos asumir, por ejemplo, que el Price to Earnings sea de 30 y en ese caso nuestro retorno anualizado sería del 14% hasta el año 2031. Si suponemos uno de 33, hablaríamos de 16% de retorno por año, y si insertamos el Price to Earnings actual, tendríamos un retorno del casi 18% por año. Por supuesto que superando cualquier rentabilidad histórica del S&P 500, así que podemos tener como conclusión que si definitivamente la empresa logra crecer a este ritmo y con un múltiple que ni se expande ni se contrae, sino que se sostiene, estaríamos ante buenas oportunidades para acumularla. Por último, vamos a analizar la empresa de Apple, que en el último año se encuentra subiendo casi 30%, ha subido bastante la verdad considerando el rendimiento de otras empresas, y vemos que desde el comienzo de 2026 se encuentra prácticamente neutra. Va a presentar balances el 30 de abril, en el cual tenemos a 26 analistas que se encuentran bullish y únicamente a uno que se encuentra bearish. Las presentaciones de esta empresa han sido impecables a lo largo de toda su historia y vemos que se le esperan crecimientos de doble dígito para los próximos 2 trimestres. En términos de valoración ya vemos algo que no nos gusta, 32.03 de Forward PE, está por encima de lo que es el promedio del sector, por supuesto, y también por encima de su propio promedio histórico. Efectivamente, un 11,5% de premium estaríamos pagando, y en este caso sí tenemos un PEG, un Price to Earnings Growth, de superior al 2, exactamente 2.72, lo cual en este caso no sería nada atractivo, ya que no se le espera mucho crecimiento tampoco a esta empresa, únicamente del 8,6% por año en sus ingresos y del casi 12% en términos de beneficio por acción por año de cara a los próximos 3 a 5 años. En este caso vemos que las acciones en circulación han bajado muy rápidamente a lo largo de toda la última década y que no se repite el fenómeno de la bajada del Return on Invested Capital, actualmente en 50%, lo cual es un número excelente y de una empresa de calidad premium, y esto se debe a que las capital expenditures se han mantenido prácticamente en los mismos niveles a lo largo de toda la última década. No están invirtiendo específicamente de lleno a lo que es inteligencia artificial, como las otras que hemos revisado a lo largo del video, pero sí se encuentra, por ejemplo, muy aliada con lo que es Google y están viendo si pueden insertar la inteligencia artificial de Gemini con la función de Siri que tienen los iPhones. Eso sería un antes y un después, creo yo, en la historia de los celulares de Apple, así que si bien no está invirtiendo específicamente, sí se está aliando con empresas que lo están haciendo. En términos de eficiencia la vemos con unos márgenes realmente excelentes, del 47%, muy superior a lo que es el promedio de los últimos 10 años, y los retornos sobre el capital, como ya hemos visto, están en unos excelentes niveles. En otras noticias, el CEO Tim Cook va a abandonar la empresa luego de 15 años de servicio y vemos que el mercado no ha tenido una reacción desorbitada ante esta noticia. Es más, al momento de largar la noticia recuerdo que Apple estaba positiva, subiendo ese mismo día, así que no creo que cambie mucho su idea de negocio o el rumbo al que quieren llevar a esta empresa, por lo cual me parece una excelente decisión por parte del CEO Tim Cook, y esperemos que el próximo, el cual va a ser John Ternus, esté a la altura de las circunstancias. Si nos fijamos en términos de valoración, en un discounted cash flow analysis, estaríamos pagando precios realmente muy altos, ya que nuestro precio intrínseco con una tasa de crecimiento del 12% sería de $203 por acción, un 33% de diferencia respecto al precio actual, y el mercado para mí está apreciando un crecimiento de flujo de caja libre muy alto, del 16%. Eso sí, se espera que para el 2026 aumente en un 37% respecto a lo que fue en 2025 a $136 mil millones. En una valoración múltiple, nuestro valor intrínseco sería de $232 por acción, también estaría por debajo de los precios actuales. Finalmente, si promediamos estos dos modelos, nuestro valor intrínseco final sería de 217, un 24% por encima de lo que es el precio actual, es decir que con un margen de seguridad del 10%
nuestro valor aceptable de compra sería de 196 y obviamente saldría la señal de vender. Wall Street tiene un price target de 301 para dentro del próximo año, lo cual significaría un upside del 11,4%. Y si nos fijamos en la actividad que ha tenido Warren Buffett en los trimestres recientes, vemos que en el segundo de 2025 ha vendido un 6,6% de su posición en Apple, en el tercero ha vendido un 15% del total de su posición, 41 millones de acciones. ¡Wow! Y el último trimestre reportado tampoco fue la excepción, ha vendido un 4,3%, es decir que se dio cuenta que la valoración está muy por encima, que el precio puede llegar a corregir y ha empezado a descargar su posición de a poco. Es por eso que se lo conoce como el mejor inversor de todos los tiempos. Espero que les haya gustado el video, si así fue no olviden suscribirse al canal y dejarle like y por favor díganme en comentarios si ustedes tienen algunas de estas empresas y qué van a hacer en esta semana de tanta volatilidad, si van a mantener, si van a vender, si van a esperar o si van a comprar, ¿qué van a hacer? Quiero oírlos en comentario y aprovecho a decirles que vamos a estar muy activos en el canal porque también se vienen balances muy interesantes, por ejemplo Visa y Coca-Cola el día martes, Caterpillar por ejemplo también el día jueves y las petroleras Chevron y ExxonMobil el día viernes. Así que esténse atentos al canal, suscríbanse, activen la campanita y nos estamos viendo a lo largo de la semana. Chau chau.